Ahí, comparte este video con alguien, grupo, con un amigo, por mensajería, porque lo que vamos a hablar es muy importante para la iglesia de hoy. Quisiera tomarme estos minutos para poder orientar, amén, en medio de tanta incertidumbre, la mejor que puedo ofrecer claridad en estos momentos de tinieblas se llama la palabra del Señor. La única fuente de la verdad se llama la Biblia. No hay verdad relativa, solamente hay una verdad debajo del cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Por tanto, existe una verdad absoluta. Yo no soy dueño de la verdad, pero sí sé leer dónde es que está la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor, así de fácil. Así que quiero compartir con ustedes, tan pronto se acabe la música de la introducción que siempre hemos utilizado, comenzamos. Yo quiero que usted comparte este video, riegue este video. Muy importante que la iglesia en Puerto Rico escuche esto, que vamos a estar hablando. Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando, muy bien, gracias a todos los que están por ahí en sintonía. Gloria a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Ahí se acabó. Bueno, comenzamos. Quiero reaccionar a un video que vi que me enviaron. No es que yo me paso buscando por ahí. Me enviaron y lo escucho, y gustosamente todo el que me mande algún video, algún comentario, pues yo lo leo. Y tomo la determinación si es bueno o no es bueno, vertir mi opinión. Hago este video con la intención de poder reaccionar y dar mi opinión bíblica y pastoral referente al asunto del título de video. Queremos hablar sobre el nuevo Código Civil, el homosexualismo y la Biblia. ¿Qué vamos a hacer ahora los pastores? Y en ese tema que vamos a poner 2 videitos cortos, creo. Tengo un más corte de video que me enviaron, pero creo que voy a poner solamente 2 para comentar referente al video. Y lo hacemos, repito, mi intención es simplemente vertir mi opinión referente a la palabra. Mi intención no es hacerle daño a nadie, desacreditar a nadie, simplemente vertir mi perspectiva pastoral, bíblica. Y comencemos. Yo quiero comenzar este video diciendo, obviamente, cosas que ustedes ya conocen, pero quizá hay alguien que sintonice y no conoce. Tengo el privilegio de ser criado en el Evangelio. Tenemos una experiencia pastoral de 20 años. Esta segunda obra que abrimos, la abrimos en Aguadilla, Puerto Rico. Los comienzos de la obra los abrimos en un sector fuerte de Aguadilla. Inclusive que quiero comenzar con este testimonio para que me entiendan, porque muchas veces la gente está prejuiciada. Nosotros, a pesar de que Dios, somos nacidos criados en el Evangelio, no tenemos ningún tipo de experiencia de cómo se maneja en la calle. Pero sin embargo, Dios nos ha puesto a trabajar con gente de la calle desde el comienzo de la apertura de esta iglesia, que es la segunda iglesia. Soy pastor de abrir obras, no que me instalan en una iglesia hecha ya, de abrir obras, de abajo para arriba, para la gloria del Señor. Y esa segunda obra, que ahora llevamos 10 años aquí en Aguadilla, la primera obra que traje fue en Moca. Esta segunda obra, y las dos han sido de abajo para arriba, 0 miembros, 0 nada, y poco a poco. Esta obra nosotros la abrimos en un sector bien fuerte, bien marginado, a tal grado que cuando hicimos la campaña se convirtieron mucha gente de la calle. Nosotros trabajamos con gente que vendían almas, gente que traficaban droga, espiritistas, santeros, brujos, hechiceros. Inclusive llegaron a ir hasta homosexuales a mi iglesia, lo cual también nos hemos ganado para el Señor. También ese proceso fue fuerte porque a nosotros nos amenazaron de muerte. Cuando comenzamos a abrir esa obra, recibimos amenaza de muerte. ¿Por qué recibimos amenaza de muerte? Porque la primera campaña, cuando estábamos abriendo obra en ese sector, se comenzó a correr el rumor de que yo era un agente de droga. ¿Por qué? Porque la gente que se convirtieron al Señor no fueron presas, pero las que no se convirtieron al Señor fueron presas.
Y se estaba, ¿verdad? Nosotros dimos un culto en el mismo punto de droga. Ganamos mucha gente para el Señor. Y inclusive me lograron dejar hasta balas en el baño de la iglesia. Balas, sí, así como lo escucho. O sea, que era una amenaza real. Esta gente se le metió a la manía que yo era agente de drogasta, que una vez esta persona, su mamá se enfermó. La mamá de esta persona, obviamente esta persona trabajaba en ese punto de droga que no se había convertido y era el que estaba regando esto. Cuando se convirtió al Señor, pues no se convirtió al Señor, me mandó a buscar porque su mamá estaba enferma de muerte. Su papá es uno de los brujos más grandes. Fuimos allí a la sala de la casa, le oramos. Dios me mostró que se le iba a llevar. Se convirtió a Cristo frente al brujo, aceptó a Cristo como Salvador. El Señor me mostró que se le iba a llevar. Se lo dije, duraron 3 días y partió con el Señor cuando confesó a Cristo como único y exclusivo Salvador. De ahí para adelante se le quitó la manía de que yo era agente de droga y reconoció que era un hombre de Dios. Digo esto porque a veces se cree o se proyecta que los pastores y que la iglesia no sabemos trabajar con diferentes tipos de personas, lo cual yo creo que el Señor es el que capacita. Cada cual Dios le ha puesto el área en que trabajar, cada cual Dios le ha puesto en el área que ministrar, y creo que muchas veces partimos de una primicia equivocada cuando hablamos de estos temas y se llegan a conclusiones erróneas por partir de una premisa equivocada. Yo creo que cada persona tiene su dignidad propia, que cada persona como persona ¿verdad? Una persona humana que es digna, independientemente de la orientación sexual o que profese en religión, credo, color, como persona merece un respeto. Y dentro de esa perspectiva nosotros tenemos que entender, y mi experiencia, y aquí tenemos miembros de nuestra iglesia, inclusive tuvo una persona asistiendo a una iglesia que era homosexual, y allí entraba y se sentaba, todo con respeto. Yo creo que el hecho es que nosotros nos enfocamos simplemente en un tema. Yo creo que la iglesia debe proyectar lo que es la palabra de Jesucristo, y tenemos ahora un tema muy delicado dado a la coyuntura del nuevo Código Civil aprobado en Puerto Rico, donde esto representa una gama de causa y efecto. Nosotros, la Iglesia de Cristo, aunque la Biblia dice en Romanos capítulo 13, verso 1, que nos sometamos a la autoridad puestas por Dios, pero cuando esas autoridades se van de lo bíblico y se van de lo que la Biblia dice, yo no tengo por qué obedecerla o por qué someterme a leyes que van en contra de la moral de Dios. Eso quiere decir que la iglesia de Cristo en todos los tiempos no está sujeta al medio ambiente o al credo o a la corriente de pensamiento que surge en la sociedad, inclusive hasta los cambios de leyes. ¿Por qué? Porque aún en el Imperio Romano, en Israel, y en ese contexto de la iglesia primitiva, el mero hecho de usted llamar Jesucristo el Señor era riesgo de muerte, de cárcel y persecución. Y yo creo que ninguno de los cristianos de la iglesia primitiva negoció sus principios, su concepto, debido a que el único que se le podía llamar Señor, ¿verdad? En ese contexto del griego, Señor, era los Herodes. Pero ellos no cambiaron su postura. Nosotros como iglesia también debemos mantener nuestra postura. Y no significa que es una carencia de amor. Yo predicaba hoy acerca de cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios redarguye. No solamente Dios muestra su amor cuando nos habla acerca de sus promesas, sino que también nos muestra su amor cuando el Espíritu Santo nos redarguye de lo mal que estamos haciendo. Entonces el amor de Dios también se manifiesta en la corrección. Yo voy a poner aquí unos videos porque si no nos amanecemos, y voy a comentar según vayan hablando estos 2 videos, y espero que se escuche por aquí, según vaya avanzando el video. Yo quiero reaccionar a este video. Voy a ponerle esto por aquí porque posiblemente se me le gaste la batería. No me quiero quedar a pie a mitad.
Y espero que se escuche. Yo quiero que usted escuche esto. Yo no conozco a la persona que va a hablar aquí. Mi intención es simplemente entrar en la discusión y también vertir mi opinión, ¿verdad? Con respeto a las personas. No conozco quién son, pero quiero también hablar mi postura. Foco maduro, que verlo bajo un foco maduro y bajo un foco objetivo, entrando dentro de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. O sea que la discusión que vamos a hablar, vamos a escuchar a continuación, tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios bajo un foco objetivo y maduro. Que muchas veces eso se nos olvida a la hora de muchas veces exponer algo, si está bien o está mal. Mire, hay cosas que dentro de la naturaleza en la que estamos viviendo ni son blancas ni son negras. Hay que verlas bajo un foco gris para poder entender y para poder trabajar con ellos efectivamente. Bueno, ya yo de entrada, yo difiero, porque si es gris, es una combinación de blanco y negro. Yo prefiero ver las cosas en HD, en full color. Depende de la circunstancia, pero decir las cosas grises, lo que significa es que es una verdad relativa. Yo no creo en la verdad relativa, yo creo en la verdad absoluta. O sea, ¿es verdadero o es falso? ¿Es tiniebla o es luz? Y de esa perspectiva nosotros tenemos que analizar las cosas. Entonces, dejando claro esto, vamos a entender que este hombre, dentro de la vivencia emocional que tenía, hay un sincero arrepentimiento y una sincera búsqueda de Dios. La palabra lo toca y ahora viene a un encuentro con Cristo, pero asumiendo unas responsabilidades y unas consecuencias de eso. Ahora vamos a estar hablando, ¿verdad? El que está hablando ahí está trayendo una suposición. Una persona homosexual que está alegando que se convierte de verdad y acepta a Cristo, eso se llama nuevo nacimiento, pero que es transgénero, se hizo una operación y dentro de ese contexto que se desata esta discusión. Vamos a continuar. Lógicamente, amado, el hecho de que nosotros hayamos aceptado a Cristo no nos exime de nuestras responsabilidades civiles y dentro de nuestras responsabilidades ¿verdad? Espirituales y morales que tenemos con la sociedad. Entonces, cada quien ahora tiene que responder por lo que ha hecho en el pasado. Ahora, dentro del marco de la iglesia, la membresía, el pastorado, el liderazgo, tiene que establecer una comunidad de educación para que puedan entender la situación de estas personas. Y si dentro de la iglesia hay que hacer algún arreglo estructural para que esta persona inclusive pueda ir a un baño, pues habría que hacerlo. Porque por otro lado, amado, tenemos que ver que dentro de la institución gubernamentales que tenemos, hay unas leyes que cobijan a este tipo de personas, y más ahora dentro del nuevo Código Civil que se firmó, y hay que tener mucho cuidado con lo que uno puede expresar o puede exponer, para que entonces tales personas no vayan a sentirse ofendidas y puedan entonces llevar la iglesia a un estado de demanda civil o una demanda por prejuicio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, y digo esto para que tengamos esto en perspectiva, ahora mismo se firmó la ley para que estas personas transexuales puedan cambiar su sexo de una manera legal dentro del registro de nacimiento. Muy bien. Parte de la primicia que ahora nosotros tenemos que educar en nuestras iglesias, quiero decirle que en la cuestión, nosotros no podemos mirar esto desde la perspectiva de que si es homosexual, si es traficante, si es prostituta, si es brujo,
si es hechicero, si es satanista. Nosotros inclusive hemos bregado hasta con satanistas. Creo que la iglesia es para atender pecadores. Y la iglesia es un hospital. Cuando nosotros comenzamos a segregar el asunto de que si aquel fue esto y aquel fue lo otro y aquel fue lo otro, no. La perspectiva bíblica es para que la iglesia es un lugar para atender personas. Personas, independientemente que es lo que fueron en un pasado, son personas pecadoras. Como usted una vez llegó pecador a la iglesia. Si nosotros comenzamos a darle la connotación especial, que si es aquello, que si es a lo otro, y también dándole mucho énfasis a la ley terrenal, bajo la premisa de que se pueden concretar demandas en contra de la iglesia, tenemos que entender que los momentos que se avecinan son difíciles. El que tenga miedo de predicar la palabra, o el que tenga miedo, o el que quiera modificar, cambiar, atemperarse a los tiempos, por miedo a demanda he tenido yo predicando con los mismos evangélicos. A los mismos evangélicos recibo yo demanda. Yo recibo demanda por denunciar que los apóstoles no son de Dios. He recibido notificaciones de demanda, amenazas de demanda, porque he hablado de aquello, tal cosa y mal cual. Mi hermano, aquel que tenga miedo, que se quite ahora porque está a tiempo. ¿Ve? Pero aquí nosotros no podemos aflojar el mensaje por miedo a esto o a lo otro. Se parte de la primicia de la misericordia, se parte de la primicia de que se le da mucho énfasis al gobierno. Mire, ¿de cuándo acá el gobierno es la guía a seguir, o es el ejemplo a seguir, o es el que establece un modelo de moral a seguir? Inclusive, si usted mira el Senado de Puerto Rico, cuando se aprobó esta ley, el presidente de la Cámara está invitando a predicar a los otros cuando estaban aprobando el nuevo Código Civil. ¿En qué cabeza cabe que se está legislando y aprobando leyes porque el Código Civil tiene que ver con la conducta del ser humano en todos los aspectos de la vida social? Entiéndase la gerencia, entiéndase el certificado de nacimiento, entiéndase el divorcio, entiéndase aquello, entiéndase lo otro, las corporaciones, etcétera, etcétera. Entonces los mismos que están formando la ley para que la ciudadanía tenga un código civil, para que todo se lleve como es, ellos mismos se están invitando a pelear. Mira qué cosa. Entonces, ¿de cuándo acá la iglesia depende del gobierno para tenerlo como ejemplo? El Código Civil no se sujeta a la ley de Dios. El nuevo Código Civil no se sujeta a la ley de Dios. En el Código Civil quitaron la palabra hombre y mujer. Ahora es persona natural y persona jurídica. Porque la persona natural puede ser hasta un extraterrestre o alguien que se sienta una jirafa, que ahora puede cambiar su certificado de nacimiento y ponerle y cambiarlo, cuando la realidad es que ni aún bíblicamente ni científicamente no hay cromosomas homosexuales, no hay cromosomas de travesti. Esa es la realidad. Existe XX, que es mujer, y XY, que es hombre. No existe nada. Te puedes operar, te puedes hacer seno, te puedes quitar los senos, y usted es lo que las cromosomas de usted digan que usted es. Eso es genética, naturaleza, diseño de Dios. Ahora, se parte de la premisa en esta discusión que acabamos de escuchar, que si un homosexual llega a la iglesia, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Lo mismo que hacemos con cualquier pecador. Lo mismo. Hay un proceso de observación, hay un proceso de fruto de arrepentimiento, porque el nuevo nacimiento, porque ese es el problema de la iglesia, que creemos que todo el que levanta las manos a repetir una oración fue que se convirtió. No, los verdaderos convertimientos es cuando hay un fruto de arrepentimiento. Mire, otra premisa falsa es decir que la iglesia no tiene misericordia.
Mentira del diablo. Las iglesias están abiertas para todos. Para todos. Independientemente cuál sea la práctica de tu pecado. La iglesia es un hospital y bienvenidos sean todos. Pero el evangelio va a chocar con tu estructura. Ese es el anuncio del evangelio. Choca con nuestra vieja criatura. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes que estaban viciados, los deseos antiguos de nuestra naturaleza, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Por eso que el nuevo nacimiento se describe también por regeneración, cuando una persona es impartida con la nueva naturaleza de Dios. Y como aquel que recibe la gracia no simplemente significa que es algo que usted no se merece. La gracia de Dios es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre que se refleja un estilo de vida. Aquel que ha venido a Cristo y no le apesta el pecado y no le apesta su vida antigua, no se ha convertido. Tan sencillo como eso. Cuando usted viene a Cristo, usted siente vergüenza, usted siente náusea por esa vida antigua, porque esa es la verdadero sentimiento de que usted se ha convertido. Se plantea ahí que si hay una persona que no se puede operar, pues gloria, pues si no se puede operar sigue siendo lo que es hombre y es mujer. Y si llegó con una operación que parece una mujer, cuando se convierta, se tiene que tratar como lo que es. ¿Cuáles son tus cromosomas? XX, eres mujer. XY, eres hombre. Y esa persona que vino a Cristo tiene que entender que en el pasado, aunque se cambió en el certificado de nacimiento, como si era hombre se lo puso mujer y si era mujer como hombre, tiene que entender que tiene que vivir ahora conforme al modelo de Dios, conforme a como Dios lo creó. Y si la persona se convirtió y se arrepintió de verdad, gustosamente va a ceder y se va a someter, no a lo que yo diga, sino a lo que la Biblia dice y a lo que enseña el Santo Evangelio de Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos tener estas discusiones vanas metiéndole miedo al pueblo de que si nos van a demandar, porque aquel que tenga miedo a demanda tiene que esconderse debajo de la cueva. Cómprese un seguro, tenga abogado, pero aquí el gobierno no va a dictaminar lo que es pecado. Pecado seguirá siendo pecado porque la Biblia lo establece. La Biblia lo dice. A mí no me importa que el Código Civil apruebe que los seres humanos se pueden convertir en monos. Y que yo tengo, no, si estás en una conducta inmoral, obviamente el gobierno lo que está haciendo es atemperándose a la corriente moral relativa que existe ahora para justificar una vía legal para el pecado. Fíjese, hay 12 causantes de divorcio, se resumieron en 2 solamente. Pues claro, porque los primeros que están en conductas deshonestas a veces son aquellos que pretenden legislar leyes. Eso es una realidad. Entonces, una vez un hombre dijo que cuando se doblega doctrinalmente es porque moralmente se ha doblegado. Mi pregunta es, ante este silencio, vamos a ser sinceros por favor, ante este silencio del liderazgo y otros enñangotándose. Si yo le fuera a poner un título a este video de verdad, yo le hubiese puesto enñangotándose ante las leyes terrenales que contradicen la palabra de Dios. ¿A quién vamos a obedecer? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el que tenga miedo que se compre un perro. Esa es la verdad. Hay que hablarle arameo a la gente. Voy al segundo video porque yo creo que el segundo video es más peligroso que el primer video porque se trastoca la interpretación bíblica. Vamos a hablar un poquito de la interpretación bíblica. No se me vaya ni se me aburra. Porque hay gente, cuando usted le comience a enseñar, se aburren. Y yo creo que el segundo video es más peligroso que el primer video y lo voy a poner por aquí. Eso es decisión personal y propia de la persona. No quisiéramos que tomara una decisión que después le fuera a costar la vida. Porque mejor es que esté vivo a que esté muerto. Ahora, yo dentro de mi posición pudiese decir como un creyente cristiano de esto, pues mira, se lo va a llevar el diablo porque mientras si sigue así de esta forma, no se va con Cristo si suena la final trompeta. Entonces, ahí es donde entonces entra el meollo del asunto. ¿Cuál sería mi posición versus la posición de otro pastor? Otro pastor me dice, bueno, que hasta que no se cambie de sexo, que aquí no venga.
Sí, porque, amado, se nos hace más fácil sacar al endemoniado que sacarle el demonio. ¿Ves? Sí, sí, porque eso es bien comprometedor. Entonces yo me quiero meter en esos bochinches, el problema es de él. Pero ¿dónde entonces queda el amor y la misericordia de Dios? Mira, hay un relato que yo lo puse en Facebook. O sea, se parte de la premisa que una persona no se le puede obligar, obviamente es decisión propia, que una persona se tiene que, si se hizo un cambio de sexo, llegó a la iglesia, se tiene que hacer un cambio de sexo, no es prudente porque puede morir. Ahora, eso ni siquiera, cuando una persona tiene un verdadero arrepentimiento, ni hay que enseñárselo porque la persona va a querer lo de Dios. Va a querer hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. El evangelio de Cristo es morir en Cristo. Yo no estoy diciendo que se tiene que morir, pero el evangelio de Cristo es radical. La iglesia ha perdido la cosmovisión del evangelio y su cosmovisión se ha vuelto terrenal y no se ha vuelto espiritual. O sea, yo tengo que mirar el mundo a través de la Biblia, no a través de los ojos seculares. Entonces, el problema que tenemos aquí es que se menciona el amor y la misericordia. Es que es misericordia, pastor. Mire, la misericordia se describe o se define en la Biblia, disculpen, como la manifestación externa de la compasión, que va acompañado con recursos para atender su necesidad. Misericordia no es el ay bendito. Misericordia es que usted ante una situación preocupante, usted no la atienda y simplemente puede expresar una expresión de pena. Eso no es misericordia. Misericordia es dar los recursos, es una manifestación externa, es una acción, no es un ay bendito. ¿Ve? Es una manifestación. La misericordia es darle los recursos, arrojarle luz, mostrarle el camino, aconsejarlo. Mira, por aquí todo lo que dice la Biblia, eso es misericordia. Y amor no es pasarle paño tibio al pecado. Este Mateo 8:5 del capítulo 8, versículo. Ahora vamos a hablar aquí este es el tema donde yo quiero parar y creo que es muy importante. Porque se dice algo de la palabra que es muy peligroso. Y le voy a explicar. Del 5 al 10, que se relaciona al centurión cuando le dice al Señor, mi siervo está enfermo. El Señor dice, pues también vamos a tu casa para sanarle. No, es que yo no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Cuando nosotros buscamos el exégesis de ese versículo, eso lo han manipulado. La palabra lo que como regularmente se conoce al cielo, sino un país. Cuando buscamos lo que es un país, es un esclavo de compañía o un esclavo que era el que se usaba para el disfrute de esa persona. Ahora, esa persona tenía una responsabilidad sobre ese país, de educarlo, de cuidarlo, pero era su esclavo de recreación. Tenía una esposa, pero también tenía a este esclavo para recrearme cuando tenga deseo. Era el mismo esclavo que se podían llevar a la guerra. ¿Y cómo se podían llevar a la esposa? Pues allí en la guerra. Y el país, eso es la misma palabra que se usó para... Entonces, cuando él le dice... Este es mi hijo amado, este es mi siervo. Lo que estaba haciendo porque era una presión social que tenía esta persona. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿qué hace Cristo? Pues no, yo no lo voy a sanar porque si lo sano, lo vas a seguir usando de esclavo sexual. No, la cuestión es que lo sanó. Eso lo sanó al esclavo. Después que haya pasado con el esclavo, yo no sé, la Biblia no habla de eso. Que haya pasado con el centurión, tampoco lo sabemos. Pero entonces alaba al centurión y dice, oye, si es que ni en Israel he encontrado un hombre con tanta fe. Entonces, marcándolo bajo esa perspectiva, tenemos que entonces comenzar a meditar en la misericordia de Dios. Pues si este hombre necesita ese apoyo, darle ese apoyo para que se sienta amado, que posiblemente eso fue lo que fue perdiendo poco a poco en el mundo, su padre. Aleluya. Bueno, yo me quedo bruto. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en ese video se está alegando, yo estaba buscando las traducciones que tengo acerca de
168 traducciones de la Biblia y estaba buscando esa palabra pai en el diccionario, mas sin embargo no la conseguí ni en los centros espiritistas, ¿sabes? Entonces, es muy peligroso. Y quiero leerle porque dentro de la iglesia hay unas corrientes de una teología inclusiva. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz de alerta. Una vez yo hice un escrito acerca de un comentario exegético social del Nuevo Testamento, el Evangelio subversivo de la casa editorial CLIE. O sea, es curioso que la casa editorial CLIE, ¿verdad? Quiero vertir mi opinión referente a este tema. Yo no sé ni quiénes son ni cuál es su intención genuina, simplemente quiero decir algo que es una realidad. Este libro, el comentario exegético social del Nuevo Testamento, Evangelio subversivo, alega que Jesús era homosexual, ¿ves? Y es de una editorial CLIE, que se supone toda una librería, los libros de esa editorial están en esa librería. También tenemos este libro que habla es una enciclopedia bíblico ilustrada. Está Alfonso Ropero, Alfonso Traviño y Silvano Martínez. Específicamente esta persona, Alfonso Ropero, tiene algunas definiciones en este libro, Enciclopedia Bíblica Ilustrado. Usted lo puede conseguir con una carpeta negra. Su versión anterior era una carpeta negra. Y por ejemplo encontramos en este diccionario que Sodoma, el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad, sino la violación colectiva con falta de hospitalidad. O sea, vemos también en Levítico 18:20, los dos famosos pasajes levíticos respecto a la homosexualidad, no se refiere a una relación homosexual consentida, ya que alude, según el doctor, los que han podido tachar de prohibiciones de incesto. Lo que es prohibido es una relación homosexual incestuosa, no la homosexualidad en sí. Yo no le estoy leyendo libros, le estoy leyendo libros que corren en librerías cristianas. Por ejemplo, tiene otro punto, dice Jesús y la homosexualidad, dice la palabra de nuestro filósofo Jesús demuestra mucha libertad frente a las costumbres de su pueblo. Ayuda a los magistrados, por ejemplo, la mujer adúltera y la mujer mala reputación. Además, el nazareno no dijo ni una palabra sobre la homosexualidad, aunque enseñó sobre varios asuntos de orden sexual como el matrimonio, el celibato y el divorcio. Ahora, también esta persona que hace comentarios en este diccionario comenta también sobre el centurión romano que tenía a cargo 100 personas. Y dice esta persona, sin embargo, el relato del esclavo del centurión en Mateo 8, 5 al 13, Lucas 7, 1 al 10, comenta Ropero, ha dado que pensar en una relación este tema, ya que en el griego el término criado se puede traducir por amante, puesto que el centurión quería mucho al siervo. Ropero llega a la conclusión de que disfrutaba de una relación homosexual junto a él. El autor asume aquí que la interpretación del teólogo Xavier Picasa, a quien cita, este oficial centurión tenía un criado amante, presumiblemente más joven, que le servía de asistencia y pareja sexual. Es muy interesante porque si se dice que ese país era un acompañante sexual, pues entonces también tenemos que aprobar la pedofilia. Sí, tenemos que aprobar, según a esta teología inclusiva, esta teología amañada, esta teología manipulada, que fíjese bien, yo no conozco a la persona que en este video hizo tales
aseveraciones, pero me imagino que la leyó en algunos de estos comentarios o alguna de estas escritos por estas personas. Por eso que, claro, yo tengo 100 y pico de traducciones bíblicas, tengo aproximadamente, qué sé yo, 1500 libros, en forma digital tengo como 800, pero todo esto tiene que ser analizado a la luz de la palabra. Él habla de una exégesis. Cuando nosotros hablamos de exégesis, estamos hablando de nosotros poder introducir el pensamiento correcto. No solamente una exégesis se hace buscando la etimología de la palabra del griego, sino que también se tiene que presentar un contexto cultural, un contexto histórico y un contexto doctrinal. ¿Ve? Un contexto doctrinal. Entonces, en este sentido, es muy peligroso que un pastor de corte evangélico en Puerto Rico esté aseverando y esté citando, que me imagino que creen esa postura. Yo busqué las 166 traducciones, todas dicen siervo, y busqué en el diccionario Strong, y la palabra es doulos, que es esclavo. No habla de pais. Ahora, vamos a ver de dónde es que viene esa palabra. Y lo voy a leer lo que encontramos por aquí, esperando que todo el mundo entienda. Los teólogos que quieren decir que este criado en realidad era una pareja homosexual del centurión, según sus estudios, la palabra griega pais, que es P-A-I-D.S, significa en realidad un amante. La traducción del verso tendría que ser, por tanto, no solamente di la palabra y mi amante quedará sano, en Mateo capítulo 8, verso 8. La conclusión que parte del uso de la palabra pais se hace en una parte de la literatura extrabíblica. Esos teólogos buscaron fuera de las Sagradas Escrituras hasta hallar que algunas obras literarias griegas, dichos sustantivos, se usan para hablar de amantes o de la parte más joven en una relación entre personas del mismo sexo. O sea, esa palabra pais en el griego usted no la va a conseguir en ninguna parte de la Biblia. No está en el griego. Buscaron la palabra siervo fuera de la Biblia en el griego y la introducieron dentro del pasaje para aludir que el centurión se está diciendo esa palabra pais. Es una total falta de respeto a la Biblia y de objetividad a la palabra del Señor. Y dicho sea de paso, cuando nosotros hacemos una exégesis saludable y objetiva y la confrontamos con el contexto doctrinal, la doctrina de la sanidad divina dice que el causante de la enfermedad es el pecado. Por eso que cuando traían a Cristo para ser sano, Cristo, en vez de decir, eres sano, le decían, tus pecados te han sido perdonados. Porque eso es lo que dictamina la doctrina de la sanidad divina. Por tanto, aludir que esta persona que Cristo le hizo el milagro era un joven homosexual, acompañante del centurión, y que Cristo lo sanó, es aludir a un evangelio que Cristo nunca predicó. ¿Ve? Cristo no era un curandero. Cristo es un salvador. Y el salvador está interesado en salvarte más que sanarte. ¿Ve? Entonces, obviamente podemos buscar los 10 leprosos. Y los leprosos fueron sanos. Solamente uno vino a darle gracias a Dios. Independientemente, porque se quiere hablar como si fuera el homosexual un hijo pródigo, como si fuera cristiano y se fue y vino, tampoco aplica. Es una conversación distorsionada acerca del tema. Por ejemplo, seguimos hablando. Es una falacia exegética decir que pais, pais, que es una palabra que no se encuentra en la Biblia, en el griego original escrito en la Biblia, es una palabra griega, pero es extrabíblica. La buscaron en otros lugares para decir que esa persona era homosexual.
y es peligroso, porque no solamente era homosexual, sino que pais en ese contexto extrabíblico sí significa también que es un niño, una persona joven. Entonces lo que no solamente da apertura para el homosexualismo, sino que da apertura para la pedofilia. O sea, ¿de qué evangelio estamos hablando? De un Cristo que sana a un pedófilo, de un Cristo que sana a una persona que mantiene a un esclavo sexual. Ese es el Cristo que estamos hablando aquí. De un Cristo, que un centurión que mantiene un esclavo sexual menor que él, que lo sana. Ese es el Cristo que queremos proyectar. Ese es el Cristo que estamos predicando. Por eso, hermano, es que antes de nosotros poder hablar, tenemos que analizar bien lo que estamos hablando. Porque ahora la iglesia se está ñangotando ante el gobierno. Si usted mira ese video en su totalidad, lo que se está hablando es del gobierno y de la ley y del nuevo Código Civil. A mí me importa el Código Civil, el nuevo Código Civil. A mí no me interesa referente a los asuntos al pecado. Lo que es pecado es pecado. Obviamente yo no estoy llamando a la anarquía, pero si hay algo que va en contra de la Biblia, está en contra de la Biblia, punto, y se acabó. Entonces, ahora estamos metiéndole miedo al pueblo por las demandas y por aquello y por lo otro. Si aquí nosotros sí hemos predicado la verdad y aquí lo que queremos es que la gente se salve. Y cuando nosotros señalamos el pecado, nosotros no señalamos el pecado para humillar a la gente, sino para que el Espíritu Santo produzca un arrepentimiento contristado. La Biblia dice que Pablo dice que hay una tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento. Y hay una tristeza, aleluya, que según Dios que produce es muerte, que es una tristeza que es remordimiento. Entonces, lamentablemente, si nosotros partimos de la primicia que un homosexual se convirtió, que tiene una operación y se convirtió de verdad y chocó con Cristo, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Si se convirtió de verdad, se va a someter a los preceptos bíblicos. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento. Ahora nosotros tenemos que trascocar lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la misericordia, lo que es la gracia, lo que es la teología, para poder entonces nosotros poder acomodar. Mire, de que el mundo el homosexualismo ha existido. Entonces, no se trata de un grupo especial de personas, son personas que existen en el mundo, como existen tiradores de droga, como existen prostitutas, como existe lo que sea. Pecado es pecado, el que miente, el que joba, pecado es pecado. Entonces, estamos ahora hablando de un grupo especial, un grupo que si viene a la iglesia, o una persona en tal condición, si viene a la iglesia porque está buscando escuchar palabra de Dios, está buscando un cambio en su vida. Entonces, la gente siempre cree que es el hombre. Cuando una persona llega a la iglesia, tiene que encontrarle el amor de Dios. Y ese amor de Dios, obviamente, se encuentra en la iglesia. Y dentro de la iglesia existe el trigo y la cizaña. Pero el amor que tienen que experimentar es el amor de Dios, manifiesto a través del Espíritu Santo, que muchas veces se refleja. La Biblia dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que esa reprensión también es parte de la manifestación del amor de Dios, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedan todos al arrepentimiento. Esa es la Biblia. Y lamentablemente ahora se tiene que trastocar todos los asuntos y con este cuidado y con miedo. Y ahora yo fui a una iglesia en Estados Unidos que la alquilaban y tenían un cuarto, un baño específicamente para ese tipo de personas. Ahora, independientemente, hermano, nosotros nos asisten unos derechos constitucionales. Es imposible que nosotros asumamos la postura de ñangotarnos que de pelear por nuestros derechos. Porque el mismo texto que cita a la gente que tenemos que someternos a las leyes terrenales es el mismo texto que se puede utilizar para nosotros reclamar las leyes terrenales que nos respaldan y que nos cobijan y que están en la Constitución de Puerto Rico. Pero tenemos, hermano, la cobardía, tenemos entonces la osadía de modificar lo establecido por Dios, por el miedo y por el temor, y para doblegarnos y atemperarnos a los tiempos que hoy en día se están dando. Entonces, pretendemos enñangotarnos que pelear por nuestros derechos.
Recuérdese que la Biblia dice que también que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Y esto no es para cobarde, esto es para valiente. Y le está hablando una persona que, aunque usted aparente lo vea joven, llevamos 20 años en el pastorado. Hijo de pastor también, 20 años. Y hemos trabajado con todo tipo de personas, sin distinción. Dios ha restaurado, Dios ha libertado. Y porque el código de Puerto Rico cambie, ahora nosotros también tenemos que cambiar. Que el Señor reprenda al diablo. Lo voy a repetir otra vez. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. La Biblia no se atempera, no se acomoda a los cambios de una moralidad relativa. El evangelio es contracultura. La cultura cambia, los hombres cambian, la gente cambia en su postura. Hay de aquel que le diga a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ese es el reto que nos toca a nosotros como iglesia. Yo hablaba en mi iglesia que ahora una generación va a crecer en medio de este medio ambiente, donde si nosotros, hermanos, no le enseñamos lo que la Biblia dice, pecado es pecado, lo que a Dios aborrece, lo que a Dios le detesta, vamos a tener gente cada vez más flojo. Y el que tenga miedo al rechazo, el que tenga miedo al señalamiento, es el momento que usted se quite. Pero al pastor que Dios llamó, al pastor y a la mujer de Dios que Dios llamó en esta hora, Dios la va a respaldar. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Que el Señor reprenda el miedo, que el Señor reprenda los temores. Mi hermano, estoy hasta la coronilla de tantas malas noticias, de tanto miedo que le quieren meter al pueblo de Dios, de tantos falsos rumores, parece que ya Dios nos sana el COVID, parece que ahora nos tenemos que doblegar ante los homosexuales también y sus demandas, parece ahora que tenemos que doblegarnos ante los corruptos y aquellos que toman decisiones contra la palabra del Señor. Esa nunca ha sido la postura de la iglesia. Vivimos una iglesia primitiva que prefería, antes de negar a Cristo, ser devorada por los leones, ser quemada en el circo romano, ser traspasados con flecha, antes de negar a Dios y antes de negar sus principios. La iglesia de hoy está floja, está carente, está raquítica de doctrina, de Biblia, de palabra del Señor. Y estamos, hermano, temblando ahora ante el gobierno. Que el Señor reprende el diablo, hermano. Mire, ¿cómo es posible? La palabra de Dios es clara, nuestro fundamento, nuestro sustento, nuestra esperanza es el Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a confiar en sus promesas. Y tenemos que entonces nosotros comenzar a reclamar. ¿Por qué? Porque no solamente, hermano, hay leyes que se aprueban que son inconstitucionales. Si el pueblo de Dios no reclama sus derechos, si el pueblo de Dios no alza su voz, nos van a pasar gato por liebre. Eso es lo que pasa. Gato por liebre. Hay unos derechos constitucionales que asisten a la iglesia, unos derechos asistidos que nos asisten a la iglesia, como la separación de iglesia y Estado. Y eso no está puesto para que la iglesia no se meta en el gobierno, sino que el gobierno no se meta en los asuntos de la iglesia. ¿Por qué? Porque a nosotros, nuestro estilo de vida, nos desenvolvemos como la Biblia dice. La Biblia es la regla y la conducta de fe que guía al pueblo de Dios. Y basado en ese principio, nosotros tenemos que seguir, aunque el gobierno diga mañana que el cielo es verde. Nosotros tenemos que seguir amparados en lo que la palabra del Señor dice. La solución, hermano, la Biblia dice que Jesucristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que los arrebatan. Cuando nosotros predicamos en contra del pecado, nosotros no predicamos en el sentido de humillar a la gente, denigrar a la gente, que la gente se sienta mal, o de la perspectiva que yo soy más santo que tú. Ese no es el objetivo de la predicación. El objetivo de la predicación es que nosotros, a través de declarar verdades bíblicas,
que la palabra es espíritu, la palabra es verdad, que el Espíritu Santo de alguna manera pueda redarguir ese corazón que entiende que está viviendo y traerle respuesta por qué del vacío en su corazón, por qué de la angustia en su corazón. Y no solamente señalar su pecado, sino mostrarle el camino al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Esa es la síntesis del Evangelio, hermano. Ese es lo sencillo. Cristo es el camino. Y todo aquel que abraza a Cristo. Ahora, yo hace poco prediqué un tema, y lo prediqué en la calle, que se titulaba Este mensaje no es para ti. ¿Y por qué dije eso? Porque Cristo dijo, no he venido a buscar sano, yo he venido a buscar enfermo. Yo no he venido a buscar justo, he venido a buscar pecadores. Entonces, pero si el enfermo no entiende que está enfermo, Dios no lo puede sanar. Si el pecador no entiende que es pecador, Dios no lo puede perdonar. Por eso es que la predicación de la verdad choca a la conciencia del ser humano y el Espíritu Santo obra en su alma para que se produzca un arrepentimiento. Pero si nosotros no le hablamos claro lo que la Biblia dice, por ejemplo, cuando la Biblia dice que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni todo aquel que ama y hace mentira entrará al reino de los cielos, yo no lo estoy juzgando, yo estoy citando lo que la Biblia dice por amor a Dios. Por eso la Biblia es clara que dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Alguien tiene que escuchar la verdad. Entonces usted libra su alma como un atalaya, que usted habla y está diciendo, mira, esto es lo que dice la Biblia. Y si tú crees que está en esta condición, la Biblia dice que tú no irás al reino de los cielos. Por tanto, hay un camino de esperanza, hay un camino de restauración, hay un camino que se llama Jesucristo. Entonces, nosotros a través de un mensaje de predicación balanceado, que no solamente señala el pecado, sino que le traiga, porque eso es misericordia. Misericordia significa la manifestación externa de la compasión que ofrece los recursos para atender una necesidad. Cuando yo le predico la verdad del Evangelio, yo estoy utilizando la misericordia, porque no simplemente le estoy señalando lo que la Biblia dice, sino que también le estoy mostrando el camino al Padre, que es Jesucristo. ¿Usted me entiende? Entonces, básicamente esa es la síntesis del Evangelio, de la iglesia, de cuál es nuestro rol, que las almas se salven. Pero si yo no comienzo a hablar un mensaje claro, por eso que la Biblia dice que Pedro predicaba con denuedo, y denuedo no solamente significa valentía, denuedo significa una clara presentación del Evangelio, una clara presentación. Yo necesito presentar el Evangelio claro, los pormenores. Yo no solamente le presento que hay un cielo, que hay un Salvador, pero entonces la gente me va a preguntar, ¿pero yo voy a ser salvo de qué? Bueno, tú vas a ser salvo de una eterna condenación. ¿De qué yo voy a ser salvo? De que la Biblia dice que hay un lugar donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, que es el lloro y el crujir de dientes. Pero hay un cielo que Dios ha preparado. El infierno no fue para ti. El infierno, la Biblia dice que esta es la condenación que ha condenado a los hombres, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. O sea que la condenación es una autocondenación, porque Dios no puede salvar a nadie que no se deje salvar. Y hay mucha gente que dicen, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios amoroso, envía a la gente al infierno? Dios no envía a la gente al infierno, la gente se va sola al infierno. ¿Usted me entiende? Solita. ¿Por qué se van solas? Porque Dios no puede salvar a nadie que no desea ser salvo. Y para entonces yo ser salvo, tengo que entender lo malo que estoy haciendo. Y para entender lo malo que estoy haciendo, necesito un Felipe que me muestre el camino. Alguien que me diga, que me enseñe, que me diga, mira, lo que estás haciendo es obra de la carne. Y si siguen esa práctica, vas camino al infierno. Pero si vienes a Cristo, Él es amplio en perdonarte. Está con los brazos abiertos. Sea adúltero, sea fornicario, sea hechicero, sea brujo, sea ateo, sea homosexual. Jesucristo tiene los brazos abiertos. Ahora yo tengo que reconocer que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesucristo está con los brazos abiertos, pero Él no puede salvar a nadie que no sea salvo. Y la Biblia dice en Romanos, ¿cómo se salvarán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo la gente van a ser salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ser salvos si no les predicamos la verdad? Es triste.
los tiempos que estamos viviendo, hermano, son tiempos de desafío, son tiempos de reto donde los que predicamos así no vamos a ser señalados por los de afuera, por los mismos de adentro. El pecador que está afuera a veces tiene más respeto por las cosas de Dios que los mismos de adentro. Esa es la verdad. Y hay mucha gente que está en esa condición. Yo he recibido ese tipo de gente en mi iglesia. Vienen, se sientan ahí a escuchar el mensaje. A veces quieren oración, oramos por ellos. Cualquier persona, la iglesia está abierta a todo el mundo. Ahora, el que venga a la iglesia tiene que entender que la iglesia tiene una forma de ser. Tú no puedes pretender que tú vayas a la iglesia, entonces que la iglesia se acomode porque tú llegaste, independientemente de quién sea tú. Sea el alcalde, sea el gobernador que se convierte. Todos tenemos que andar en uniforme, y eso la Biblia lo dice. Aún se corrige la parcialidad con los ricos dentro de la iglesia, que se sentaban al frente y los pobres se sentaban atrás. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. O sea, que Dios nos ayude, hermano, porque este miércoles a las 9 de la noche, ya yo comencé a dar una ojeadita. El Código Civil tiene 450 y pico páginas. El Código Civil antiguo que data de 1930, pero que no es de 1930, sino que se van añadiendo leyes hasta el 2005, luego se cambia ahora en el 2020. El otro tenía 300 y tantos páginas, y este que tiene 400 tantos, dice menos que el que tiene 300 páginas. Que Dios nos ayude. El miércoles 9 de la noche, Pastor Gavito, mi persona, y un abogado va a estar hablando acerca del nuevo Código Civil. Esta es la primera fase. Queremos explicar al pueblo. Comparta el video con pastores, comparta el video con líderes. Segunda fase, queremos establecer un día de una reunión. Un día en la reunión temprano para que vengan gente de donde quiera. Vamos a establecer una estrategia. Los recursos están. Tenemos gente a la disposición, abogados que se han ofrecido, etcétera, etcétera. Los medios. Necesitamos que usted, iglesia, se active. Necesitamos activarnos. No nos vamos a doblegar ante los amanes que quieren que nos dobleguemos. Vamos a reclamar nuestros derechos constitucionales como iglesia. La iglesia, el gobierno no se puede meter en los asuntos de la iglesia. Hay una separación de iglesia y Estado. Esto no se trata de política, de colores, esto se trata de reclamar nuestros derechos. Y ese miércoles vamos a estar dando la fecha para una reunión pastoral de líderes, evangelistas, pastores, donde vamos a delinear las estrategias, los pasos a seguir. Los pasos a seguir para nosotros poder pelear esta batalla, posiblemente ante los tribunales, porque la iglesia no se puede entonces ahora ñangotar, quedarse de brazos cruzados y que sea lo que Dios quiera. No, hermano, lo que Dios quiera siempre se va a hacer, pero si usted no se activa aquí en la tierra, la fe sin obra es muerta, y mientras se cumplen los tiempos proféticos, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Somos sal del mundo y somos la sal de la tierra. ¿Sabe? Entonces el mundo se va a corromper y la iglesia nos vamos a quedar callados. Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces la iglesia tiene que ser iglesia hasta que Cristo venga. La iglesia no se ha ido de la faz de la tierra, somos la boca de Dios sobre la faz de la tierra. Y todo aquel que quiera justificar una acción pasiva le falta la verdad. La iglesia es proactiva en medio de los tiempos adversos. La iglesia es proactiva, la iglesia se levanta su voz, denuncia el pecado, defiende sus derechos y proclama y levanta la bandera del Evangelio de Cristo en alto. Oscar dice: pastor, que miércoles, este miércoles que viene ahora, este miércoles que viene a las 9 de la noche, con el favor del Señor, vamos a tener un abogado orientándonos acerca del nuevo Código Civil. Yo sé que el Código Civil hay muchas áreas terribles
queremos atender el área de la iglesia, de los derechos de la iglesia. ¿Por qué? Porque si atendemos el derecho de la iglesia, pues el gobierno no se puede meter, porque el lenguaje que existía en el antiguo Código Civil de 1930, que decía que las corporaciones se rigen bajo sus reglamentos y los asuntos internos, ya ese lenguaje fue quitado. Yo lo busqué en el nuevo Código Civil, no existe. Y hay un lenguaje ambiguo, difícil de entender. Y nos van a traer más luz acerca de ese Código Civil, que es lo que significa esa ley. Eso va a ser el miércoles a las 9 de la noche. Amén. Y cuando ese video esté en vivo, compártalo, porque necesitamos que el pueblo de Dios escuche esta verdad. Nos han estado llamando pastores. Necesitamos despertar, hermano. Necesitamos ser como Esther. Esther dijo, hay una ley que si yo voy a ver al rey me muero. Mardoqueo le insistió. Y ella dijo, si perezco, que perezca. Voy a ayunar. Me voy a encerrar 3 días con las doncellas y ayunaré. Y si perezco, que perezca. O sea, tenemos que entender, para el tiempo profético que Dios nos ha puesto, es para pelear la batalla, para pararnos en la brecha y para levantar el evangelio de Cristo en alto en medio de estos tiempos de tanta confusión. Si usted no quiere hacer nada, quítese del medio y deje hacer lo que tenga que hacer, los que queremos hacer algo. Vamos a librar nuestra responsabilidad, que cuando lleguemos al cielo, tú no hiciste nada, nosotros vamos a pelear esta batalla y para librar nuestra responsabilidad delante de Dios. Sabe que si el atalaya se queda en silencio en un momento de peligro, la sangre que corra es su responsabilidad. Pero si tú das un aviso y aún dando el aviso la gente no hace caso, tú libraste tu alma. Hay que librar nuestra alma, nuestra responsabilidad delante de Dios. No nos vamos a ñangotar, nos vamos a parar en el nombre de Jesús y vamos a reclamar nuestros derechos. Así que el Señor le bendiga, Dios le guarde, que el Señor le continúe bendiciendo en esta hora. Un abrazo para todos. Salimos del culto, no pensaba salir en el live. Mire, los lives míos, yo no tengo ni día de la semana, ni planificado. Si tengo algo que hablar, lo hablo. Si no tengo nada que hablar, no hablo. Mucha gente dice, ¿a qué hora tú sales, pastor? ¿Qué día de semana? No tengo planificado nada. Si tengo algo que decir, lo digo. Y si no tengo nada que decir, no lo digo. Así que Dios me le bendiga, comparte este video. Recuérdese, está pendiente, miércoles a las 9 de la noche estaremos en vivo para poder aclarar las dudas. Si tiene preguntas en el programa, puede hacer las preguntas y estaremos haciendo al abogado para que pueda contestar las inquietudes. Así que Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a los pastores, evangelistas, misioneros, perseverantes en Cristo.